Muy bien, tengan entonces muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestro curso de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Y como siempre, gracias a nuestros amigos de Calgesa, Asesoría y Capacitación. Los voy a acompañar nuevamente, ya esta es nuestra segunda sesión en vivo. Aquellos que ya están dentro del programa, pues ya conocen un poco la dinámica con la que trabajamos y con la que vamos a seguir compartiendo conocimientos, preguntas, consultas, dudas. Yo los voy a estar leyendo, repito nuevamente, a través de el chat de Facebook Live. Para presentarme y me conozcan aquellos que nos acompañan por primera vez, mi nombre es Marcos Antonio Colonia Romero. Un poco de mi historial. Yo soy ingeniero industrial. Tengo una maestría en administración de negocios, tengo un máster en prevención de riesgos laborales, tengo estudios de posgrados en habilidades directivas, en sistemas integrados de gestión, en sistema contra incendio en edificaciones, seguridad y salud ocupacional, gestión de emergencias, crisis, continuidad de negocios, gestión de riesgos y seguros en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente cuento con un promedio de 12 años de experiencia en el sector, me he desempeñado en industrial, retail, hidrocarburos, construcción, metalurgia y servicios. ¿A qué me dedico actualmente? Pues soy docente, consultor y auditor y al mismo tiempo profesional certificado en las normas que pueden ver en pantalla, dentro de algunas que vamos a estar compartiendo un poco de información también dentro de esta sesión, porque las inspecciones, como proceso muy natural y la mejor de las herramientas que hoy en día seguimos contando dentro de una gestión de verificación, pues son las inspecciones. Si hubiera alguna pregunta o consulta, pues los invito también a seguirme a través de redes, les dejo mi correo electrónico, mi número telefónico, si es que por ahí hubiera preguntas y consultas que no podamos cubrir durante esta sesión, que es bastante ejecutiva, es bastante resumida, pero no significa que no tenga información relevante para ustedes. Así que con lo primero que iniciamos es, bueno, ahí ya se salió la pregunta, se salió la animación, pero lo que quiero aquí que entiendan muy práctico, muy rápido, lo ideal era hacerlo aquí de forma dinámica a través del chat, pero parece que la animación no se ha activado. A ver, la pregunta que nos hacemos muchos cuando vemos, solamente concéntrense en la imagen azul, la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿hacia dónde va el bus? ¿Va hacia la derecha? ¿Va hacia la izquierda? Marcos, ¿y por qué iniciamos mirando un bus? Bueno, que definitivamente no está dibujado a nivel experto, pero sin embargo, sí nos deja la idea de pensar, de analizar y principalmente de observar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque de eso se trata justamente un proceso inspectivo. Ver más allá, deducir temas, situaciones, eh, partes físicas, comportamientos que no son fáciles de ver a simple vista. Entonces la pregunta con la que iniciamos es definitivamente, ¿hacia dónde va el bus? ¿Va hacia la derecha? ¿Va hacia la izquierda? Son las únicas posibles respuestas. Voy a por ahí me adelanté y se fue de frente con la respuesta. Y aquí hay que pensar en lo siguiente. Yo puedo ver y puedo confundirme que no sé si va a la derecha o a la izquierda, pero como no se ve la puerta por la que sube la gente, yo voy a entender que la puerta se encuentra hacia el otro lado dentro de mi lógica. Por consecuencia, el bus va hacia la izquierda. A pesar que he puesto ahí la ayudita, todavía hay algunos que veo que dicen que no va a ningún lado, que va hacia la derecha, ¿ya? Entiéndase que hay que ver más allá de lo evidente, digámoslo así, como lo decían los dibujos antiguos, ¿no? Hay que imaginarnos. En este momento no percibo en la imagen hacia dónde va, pero mi lógica, mi análisis práctico del entorno me dice que acá falta la puerta por donde suben las personas. Y esa puerta debe encontrarse hacia el otro lado. Y si la puerta donde suben las personas se encuentra hacia el otro lado, se entiende que el bus va a ir hacia la izquierda. ¿Comprenden esa idea de dónde estamos sacando conclusiones? Esta imagen, y normalmente psicológicamente esta imagen, se les han presentado a varios niños, y los niños, dentro de su concepción entre 5 a 10 años, inmediatamente responden que el bus va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque están dentro del proceso de experimentación y ver un bus es bastante común dentro de los pocos años de experiencia que tienen. Sin embargo, lo que suele pasar con nosotros, uy, ¿qué pasó ahí?
A ver, deme un momento porque parece que ha habido un problema de técnico. Deme un momento mientras que se soluciona. Por ahí ponen, se fue la luz. No, 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 no. Bueno, puede que se haya ido la luz. Tengan en cuenta que estamos en una modalidad remota, pero me sale que JM, que creo que son nuestros amigos organizadores, han tomado el anfitrión y bueno, me he quedado sin opciones. Deme un momento y ahorita solucionamos todo. Son particularidades que se dan en esta modalidad vía remota. De acuerdo, ahora sí. Muy bien, ya estoy viendo que se puede ver nuevamente la proyección. Y es aquí lo que les estaba mencionando. Cuando nosotros ya estamos en una edad adulto, como muchos de los que están presentes en esta sesión, hemos compartido muchas experiencias, hemos vivido muchas experiencias y al mismo tiempo hemos adquirido muchos conocimientos. Y esto no termina, esto es una línea infinita de poder adquirir conocimientos. El tema es que la mayoría de veces, por eso esas experiencias y conocimientos, las cosas que son tan sencillas, no las solemos ver, porque empezamos o pensamos en lo complejo. A nivel de inspección y lo que se viene de aquí en adelante, lo que les voy a pedir es justamente ello, que pensemos en los dos escenarios, en las cosas que son muy sencillas y en las cosas que de repente requieran complejidad según sea el caso. En seguridad y salud en el trabajo, tenemos que enfocarnos en ambas. ¿Por qué? Porque puede que tengamos actividades de trabajo muy técnicas, que bueno, se requiere todo el expertise y el conocimiento. Pero puede que esas actividades se realicen por personal que no tiene capacidades, porque de repente es un personal obrero, es un personal que está haciendo una actividad muy rutinaria, rústica y de poca complejidad, y que las soluciones o las observaciones pueden ser pero muy sencillas. Entonces veamos el escenario de esa perspectiva. De acuerdo, primero, nuestro speech de inicio de esta sesión es que debemos identificar los procesos de observación. En un proceso de observación me va a poder permitir identificar, ¿de acuerdo?, los procesos de observación. En algún momento ustedes deben haber escuchado, no es lo mismo observar que mirar. Y si lo han escuchado, no es por una frase típica de liderazgo, ni por ahí va la línea. El proceso importante de una observación con el proceso de mirar es que cuando tú miras, no prestas atención. Estás percibiendo el entorno, pero no analizas, no relacionas lo que estás mirando. Sin embargo, en un proceso de observación, tú adicional de percibir el entorno a través de los ojos, analizas, relacionas, ya sea con experiencia, ya sea con conocimientos. ¿Y para qué nos sirve este proceso de relación? Para poder identificar adecuadamente peligros. Peligros que definitivamente nos van a generar un potencial de daño. Ahora, normalmente, ¿dónde van a estar estos potenciales de daños? En fuentes, en máquinas, por ejemplo, dentro de una fuente, en actos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en actos estaremos utilizar baldes como base para poder hacer trabajo. Dígame si en algún momento dentro de sus actividades de trabajo no han visto, especialmente los que se dedican a servicios generales, que los trabajadores a veces son tan creativos y con lo que encuentran a la mano para poder hacer un nivel, lo utilizan como por ejemplo los baldes. Acto. O de repente las máquinas cuando están en mal estado o no tienen los elementos suficientes para poder hacer una cobertura o una barrera frente al contacto con personas. La mezcla. Y esto quiero que también lo comprendan desde aquí, porque más adelante en nuestra normativa peruana, esto se va a dividir solamente en dos. Pero quiero que comprendan que acá tenemos la fuente, que tendría que ver un poco como el tema de condiciones inseguras.
Acá tendríamos, por ejemplo, el acto, que, bueno, vale la redundancia, tiene que ver con actos inseguros. Y normalmente también vamos a encontrar la mezcla de ambos. Y esa mezcla de ambos, pues, son situaciones. Como, por ejemplo, caminar sobre una plataforma inestable, donde se junta la fuente, la plataforma inestable, y se junta el acto de la persona que camina sobre la plataforma inestable. Entonces vamos a tener justamente estas formas de poder identificar peligro. Repito, luego nuestra normativa en inspecciones internas, y cuando hablo de nuestra normativa nos referimos a las normas peruanas, vamos a tener solamente dos: actos, subestándares, condiciones, subestándares, marcos y la situación. He ahí donde a veces viene la complicación, si es acto, es condición, muchos se complican la vida, pero en esta sesión vamos a hacerles el camino más sencillo de identificar. Así que los espero y que nos acompañen hasta el final de esta sesión para poder identificar todo ello como corresponde. Definiciones dentro de nuestras normativas en Perú. El Decreto Supremo 002, disculpen, 005-2012 TR, en este caso, reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos dice que una inspección es la verificación del cumplimiento. Marcos, ¿por qué verificación del cumplimiento se encuentra en rojito? Importante que dentro del ciclo PHBA que conversábamos en la sesión pasada, que era básico tener 4 fases, el ciclo PHBA: planifico, ejecuto o pongo en acción, verifico y tomo acciones de mejora, pues este es un recurso, una herramienta, si lo vemos de esta forma, que nos va a permitir cumplir el ciclo PHBA. Hay muchas herramientas para verificación, pero la que sigue siendo mucho, mucho más efectiva hasta el momento y es, digamos así, la vieja confiable, digamos así, son los procesos de inspección. Entonces, la inspección es un proceso de verificación del cumplimiento de qué, de los estándares, lo que se han predeterminado dentro de la organización y los estándares que ya están dispuestos en las normativas legales. Asimismo, para poder hacer este proceso de inspección, nos dice que hay que utilizar el proceso de observación. Ya habíamos visto el proceso de observación, que no solamente es mirar, sino también analizar lo que estamos mirando, ya sea directamente acopiando datos sobre el trabajo, acopiando procesos, cómo funcionan, las condiciones, las medidas de protección que actualmente se pueden estar cumpliendo o implementando, o también el cumplimiento de los dispositivos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y esto por qué lo dice específicamente en seguridad? Porque es la normativa de seguridad. Ahora, nuestra resolución ministerial, que es la guía de cómo vamos a implementar el reglamento de la ley, esta resolución ministerial 050-2013 TR nos dice que las inspecciones internas de SCT nos van a permitir descubrir los problemas existentes y evaluar esos riesgos antes de que ocurra un accidente de trabajo. Aquí les cuento una particularidad un tips de práctica si a ustedes les parece conveniente. No sé si se habrán percatado que suele haber a veces trabajadores, e inclusive nosotros en nuestras organizaciones, se nos hace ya muy complicado detectar actos y condiciones inseguras. ¿Y por qué se genera ese efecto? Porque la mayoría de veces, como ya es muy reincidente o nos hemos adaptado a la rutina de nuestro ambiente de trabajo, se ha hecho o nos hemos familiarizado con ese entorno. Y a veces decimos, oye, ¿por qué ya no observo tantas cosas como observaba antes? ¿O por qué ya no encuentro aquellas condiciones o actos que antes encontraba? Definitivamente porque me he mimetizado, porque en algunos casos me he ablandado ante la situación de la realidad dentro de una organización. Un tips práctico, porque por eso hablamos de descubrir problemas, es que a veces puedan interactuar con otros profesionales y apoyarse también a hacer inspecciones, porque ojos nuevos dentro de una organización ayudan muchísimo a detectar aquellos problemas que para algunos ya de repente fue parte de una rutina, pues para ellos será nuevo y será fácil de identificar.
Esto es una buena práctica, como por ejemplo acá en Perú, varios colegas que nos dedicamos a la seguridad en diversas empresas, solemos hacer eventualmente. Es más, por eso es que se hacen también las auditorías, que es un proceso mucho más complejo a una inspección, porque ya es más genérico, es más normativo, es más global, digamos así, un proceso de auditoría, que también se hacen así extemporáneamente para poder identificar qué me está faltando. Entonces, ahí les recomiendo ello, es bastante importante poder hacer estos intercambios con otros profesionales para poder ayudarnos a descubrir problemas existentes. Ahora, las inspecciones internas en adelante, véanlo como tal, es una herramienta. ¿Sí? Como cualquier herramienta, si no la sabemos utilizar adecuadamente, va a perder su potencial de efectividad. Sin embargo, si esta herramienta la utilizamos muy bien, si la utilizamos como corresponde, no se imaginan el potencial que tiene para poder solucionar problemas, para poder localizar problemas. No sé si también aquí, desde ya les digo y les adelanto, les habrá pasado de que en algún momento han hecho una inspección para cumplir y al final las medidas de control, los seguimientos han sido someros, han sido muy, poco efectivos, no han sumado a la organización, no han solucionado los problemas de la organización. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho para cumplir, para llenar documentos o para cumplir un proceso de fiscalización, entre otros. ¿De acuerdo? Pero si lo sabemos utilizar adecuadamente y lo utilizamos para poder identificar situaciones peligrosas que estén presentes en la interacción del trabajador con el área de trabajo y con su proceso de trabajo, es bastante potente. ¿Esto se hace para qué? Básicamente tiene el fin de plantear y ejecutar acciones de mejora y de reducir los riesgos de accidentes. ¿Cómo puedo plantear mejor mis propuestas de control? Si es que he identificado adecuadamente la situación peligrosa, si he levantado adecuadamente los actos y condiciones inseguras, si he observado adecuadamente, si he analizado adecuadamente cuál es el peligro. Solo así voy a poder generar acciones de mejora más oportunas. Ahora, además, las inspecciones permiten verificar, y esto ya es lo que va de la mano, la implementación de las medidas de control que se han programado. Porque el proceso de inspección no solamente se trata de registrar y ya cumplir. No, 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 no. El proceso de inspección termina cuando la medida de control propuesta se implementa. Así que el proceso de inspección también me va a permitir verificar si esas observaciones siguen siendo reincidentes o no se han levantado, a través de una identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles que ustedes ya conocen como el IPRC. O también producto de la investigación de accidentes de trabajo y básicamente como el modo de evaluar el cumplimiento. Si yo en el IPER propuse medidas de control, pues también la inspección me va a permitir verificar si esos controles que propuse en el IPER se han implementado o no, o a través de la investigación de accidentes de trabajo, cuando hallaste la causa raíz y propusiste medidas de control, pues el proceso de inspección también te va a permitir verificar si esas medidas de control propuestas por el accidente que hubo se han implementado o no se han implementado. Ahora, la inspección de seguridad y salud en el trabajo no deja de ser una herramienta preventiva. Cuando hablamos de preventivo, va a formar parte de un sistema de gestión, ¿de acuerdo? Y nos permite primero que nada, promover ambientes seguros y conductas seguras. En otras palabras, promover actos seguros y condiciones seguras. Y de la mano nos va a permitir verificar la implementación de las medidas de control. ¿De acuerdo? Son las tres particularidades que nos va a generar, o las ventajas, o los beneficios, o los objetivos que nos van a dar las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Objetivos ya más definidos: identificar, primero que nada, actos subestándares. Segundo, identificar condiciones subestándares. Tercero, identificar deficiencias en los equipos y acciones correctivas. Y esto va de la mano, de cierta forma, con actos subestándares, pero ya en manera muy específica. Identificar nuevos peligros debido a los cambios en las personas, equipos o materias primas. Eso también radica
cuando nosotros hemos implementado una medida de control, ya sea por el hiper, ya sea por un accidente de trabajo, esos nuevos controles que nosotros implementamos para, ya sea para eliminar, para reducir o mitigar un riesgo, está generando nuevos riesgos, que quizás sean menores, pero la única forma que identifiquemos que de verdad está generando riesgos menores es a través del proceso inspectivo. Ahora, muchas veces deben haber escuchado dos términos similares que hablan actos subestándares y actos inseguros. O deben haber escuchado el término condiciones subestándar y condiciones inseguras. Hasta ese punto, lo que estoy mencionando, ¿ellos lo tienen clarísimo o tienen alguna? Porque para algunos consultores, y le diré, esto ha sido un tema de discusión y sigue siendo un tema de discusión, para algunos es lo mismo. Acto subestándar con condición insegura, para algunos es lo mismo. Para condiciones subestándar y condiciones inseguras, para algunos es lo mismo. Yo les rescato aquí una idea. Habemos otra parte de consultores en las cuales sí tenemos bastante separados estos términos. Porque un acto subestándar básicamente es un acto que va en contra de un estándar propio de una organización. ¿De acuerdo? Sin embargo, un acto inseguro no necesariamente es un acto que haya estado que haya ido como falta a un estándar, sino simplemente ha sido un acto que se considera que es visible, que puede generar un potencial de daño, que es visible, que puede generar inseguridad, pero que dentro de la organización no ha sido estandarizado, no ha sido identificado con anterioridad. Lo mismo sucede para condiciones. Para condiciones subestándares significa que se está escapando del estándar que ya la organización ha predeterminado. Sin embargo, una condición insegura es algo que se denota, se percibe que es inseguro, que se percibe que tiene potencial de causar daño, una condición con potencial de causar daño, pero que dentro de la organización no la habían identificado, no la habían percibido y que básicamente no está estandarizado. Ahí va la gran diferencia de ambos términos. Ahora, Marcos, me vienes hablando de actos subestándares y al final, ¿qué? Vamos de a poquitos. Por ejemplo, ustedes saben que los actos subestándares y las condiciones subestándares, pues son las causas inmediatas de los accidentes. ¿Cómo así, Marcos? ¿A qué te refieres con que son las causas inmediatas? Cuando sucede un accidente de trabajo, en lo primero que la gente piensa que lo primero que se presenta es porque o algo falló, una máquina, parte de una fuente, eh, cualquier elemento, o la clásica de cualquier líder de organización operacional, que la persona tuvo la culpa, que el trabajador metió una mano, que el trabajador hizo mal, etc., etc. Se le llama causa inmediata porque es lo inmediato que nosotros pensamos que es lo principal que pudo haber causado un accidente. Pero dentro de un proceso de investigación de accidente, eh, viene algo más detrás de. Un acto subestándar no se produjo porque la nada, no se produjo porque, bueno, cosa del destino, cosa de Dios. El acto subestándar fue a través o se dio a través de una causa básica de cuestiones personales. ¿De acuerdo? Mientras que las condiciones subestándares tampoco se dieron por el destino. Detrás de esa, para que se diera una condición subestándar, tuvo que haber habido una causa básica, que básicamente son condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, algo que quiero que comprendamos desde esta línea. Las inspecciones nos van a permitir trabajar la identificación de posibles o potenciales, la prevención de potenciales accidentes, identificando causas inmediatas. Pero cuando ya ocurre un accidente, ahí sí utilizamos herramientas que nos permitan ir más allá de las causas inmediatas, que nos permitan identificar causas básicas y, por qué no decirlos, la causa a raíz de lo que genera al final un accidente. Qué bonito fuera dentro de la filosofía de seguridad y salud en el trabajo, que nuestras inspecciones todas tuvieran una causa de raíz, todas tuvieran investigación de por qué se están produciendo. Y es por eso que dentro de esa teoría existen otras herramientas que nos ayudan justamente a atacar más allá de solamente las causas inmediatas. Por ejemplo, seguridad basada en el comportamiento. Ustedes deben haber escuchado de los programas de seguridad basada en comportamiento. ¿A qué se dedica? A ver qué hay más en la base de lo que producen actos subestándares. Toda una gestión de prevención
atacando causas básicas que producen actos subestándares. ¿De acuerdo? Por ahí lo dicen en el chat. Preguntas de exámenes. Yo estoy lanzando varias fijas ya. ¿Ah? Ahora, Jack también dice, ¿no? Dice, tuvo que haber incidentes antes del accidente. Claro, efectivamente. Eh, la pirámide de Biot menciona que para que haya habido pues un accidente han habido otros 600 eventos que de repente ni siquiera habían sido mapeados en muchas organizaciones, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho más adelante en una sesión que tenga que ver netamente con investigación de accidentes de trabajo, pero aquí quiero que me entiendan este enfoque principal. Lo que nos permite trabajar las inspecciones es aquello que nosotros percibimos y analizamos muy rápidamente, causas inmediatas. ¿Que puedo ir más allá? ¿Las causas básicas? Claro que sí, y la recomendación es tratar de ir un poco más allá siempre. Pero básicamente vamos a atacar este entorno de causas inmediatas. Tranquilo, por ahí digo, por ahí veo que están preguntándose, me perdí, no sé qué exacto. Ya, tranquilo, vamos de a poquitos. Todo esto, mi misión en esta sesión es que lo puedan comprender con mayor claridad. Así que vamos de a poquito, no se preocupen, voy a ir afinando ciertos conceptos. Así que lo primero que se viene, acto subestándar. Pregunta a través del chat. ¿Qué es lo que están viendo en la siguiente imagen? Los leo a través del chat, aquí empieza la interacción. Más de 290 personas conectadas, así que aquí empieza la interacción. ¿Qué es lo que ven en la siguiente imagen? Y ahí empezamos con los ejemplos para que se pueda entender. ¿Ah? Y lo que viene primeramente en mi vista, mi análisis, hay personas, ¿qué cosa está sucediendo? Aquellos que no pueden ver la imagen a nitidez, les explico. Hay un señor que está manejando un montacarga, con las uñas de ese montacarga está levantando otro montacarga, donde hay una persona en una posición que no corresponde, que están elevando una especie de equipos cilindros metálicos con otros equipos mecanizados. Y otras personas que están, bueno, definitivamente en una orilla, sin ningún medio de protección, observando toda la situación. El punto importante aquí es que hay personas. Mientras que haya personas, está relacionado a acto. ¿Y por qué marco subestándar? Ahorita lo vamos a definir a mayor detalle. Primero, identifiquemos. Persona que está ejecutando algo no positivo, está generando un potencial de peligro. Persona que estoy viendo, acto. Por el momento identifiquemos acto. Ahora, ¿qué podemos ver en esta imagen? Y aquí, nuevamente, ¿no? Dentro de lo que ustedes están viendo, lo describo, estamos viendo una persona que ha decidido acomodarse el casco de seguridad, pero estaba trabajando con un soplete, ¿de acuerdo? Y lo acaba de colocar entre las piernas para poder utilizar las manos para acomodarse el casco. ¿Qué cosa es? Estoy viendo a la persona que está generando potencial de provocarse un accidente, ¿de acuerdo? Entonces, si veo a la persona, es un acto. Les cuento dentro de ello esas cositas, dentro de mi experiencia, les digo, sí hay que tener buen ojo, porque estas cositas, mientras que tú volteas de la parte operativa, suceden muy rutinariamente. Las personas son todo un universo, las personas, su pensamiento es muy distinto el de todos, cada persona es un universo completamente distinto, y la verdad es que no puedes proyectarte, no puedes estimar qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a ser. Y es por eso que les digo que dentro de la estadística, a ver si analizamos un poco la estadística, el 95, dice la teoría, el 95% de los eventos son producidos por personas. ¿Sí? Y hablando dentro del concepto de por qué atacamos personas, por qué seguridad basada en comportamiento trabaja el tema de comportamientos como tal a las personas, porque son un universo completamente inestable. Yo he tenido en alguna oportunidad trabajos de reparación de vehículos, ¿sí? Una vez que ustedes han tenido una colisión vehicular,
pues llegan a un taller donde hacen planchado a pintura y utilizan bastantes elementos. Tuve un trabajador que quiso hacer algo muy fuera de lo normal y justo yo estando presente, porque como les digo, solamente volteé la mirada y bueno, pasó algo. ¿Qué es lo que pasó? Estaba haciendo taladreo a unas estructuras metálicas de un vehículo para poder hacer el empernado que correspondía, pero la mesa de trabajo donde tenía que hacer el taladreo, pues se encontraba a 3 metros de la ubicación en la que estaba. Por evitar caminar 3 metros, lo que hace es colocar la plataforma metálica sobre su pierna y apoyarla para poder hacer el taladreo. ¿En qué terminó? Un agujero enorme en el muslo, autoproducto de su propio, ¿cómo le llaman a esto? Su propia creatividad. En algún momento un jefe con los que he trabajado y he tenido la gran experiencia de elaborar, decía, en el caso de un trabajador que sea muy creativo, esa creatividad, esa proactividad es muy buena, pero tiene que ser controlada. Si no se controla, suceden justamente este tipo de eventos con actos que terminen en accidentes de trabajo. Así que aquí también veo una persona, ¿sí? Que puede ser muy creativa, como les estoy mencionando. Wow, qué creativa, qué proactivo, no tiene los elementos, pero acaba de utilizar sus escaleras de tijera, acaba de colocar unas maderas, acaba de generar una plataforma dentro de su pensar estable para poder hacer un trabajo en altura. No hay ninguna medida aquí. Creativo, sí. Proactivo, sí. Seguro, cero. ¿Qué es un acto subestándar? Ya, de acuerdo. ¿Qué es un acto subestándar? Según el Decreto Supremo 005-2012 TR, Reglamento de la Ley, nos dice, y acá entiéndase, toda acción o práctica incorrecta que es ejecutada por el trabajador y que puede causar un accidente. ¿Cómo identifico, Marcos? Al inicio me hablaste de fuente, me hablaste de acto, me hablaste de situación, me hablaste de tres y ahora hablamos de dos causas inmediatas. Ya, de acuerdo. Cuando ustedes hagan un proceso de inspección, si ustedes se encuentran a la persona, pues estará relacionada a acto. Si encuentran un entorno físico, estará relacionado a condición. Marcos, y si se genera una situación, la mezcla de ambos, pues en la mezcla de ambos hay una persona. Entonces estaríamos hablando que si la persona está ahí, lo vamos a pasar al grupo de acto. ¿De acuerdo? Así que aquí, por eso que el término legal acá nos dice, se atribuye únicamente a la conducta de las personas. ¿De acuerdo? Cada que haya persona, entonces, será acto. Marcos, hablabas hace un momento también de los actos inseguros y no me quedó claro. Por ahí vi una persona que me preguntaba, vuelva a repetir, por favor. Entonces vuelvo a afinar acá un punto. Se le llama acto subestándar porque se escapa o es un comportamiento o es una conducta de una persona frente a un estándar propio de una organización. Por ejemplo, en la imagen uno, el manejo de montacargas, normalmente una organización que debe trabajar con montacargas tiene un manual de seguridad justamente sobre este tema, o procedimientos de seguridad, o estándares de seguridad para el uso de montacargas. Por eso es que se le aduce acto subestándar, porque acaba de romper o acaba de incumplir el estándar de la organización. Aquí, por ejemplo, a este le podríamos llamar acto inseguro, porque esto está en una casa, no necesariamente es una empresa. Se entiende que no hay un estándar de por medio y aquí básicamente, bueno, la creatividad ha hecho que no esté estandarizado el uso de ello en casa, ¿no? Y acá de la misma forma, esto también podríamos aducir que de repente es un acto inseguro como tal, porque no hay un estándar de dónde vas a colocar de repente el soplete, o cuando de repente, o si tienes un estándar que dice, cuando vaya a hacer cualquier movimiento con el soplete, usted deberá apagarlo y colocarlo sobre una plataforma fija. Si existe ese estándar y no se está cumpliendo como tal, ahí estaremos hablando de que es un acto subestándar, que incumple el estándar. ¿De acuerdo? La norma peruana aquí no tiene términos para decir haya acto subestándar, acto inseguro. No, no, los dos los juntan en uno solo. Igual para condición. Para condición solamente está el término condición subestándar. No existe condición insegura.
Por eso es que la mayoría piensa que es lo mismo, pero en realidad vamos un poquito más allá a poder entender qué es lo que está acoplando o agrupando nuestra normativa peruana. Muy bien, ejemplos. Por ahí me estaban hablando de algunos ejemplos. A ver, por ahí me han pasado algunas fijas que les voy a ir contando durante el proceso. Hay algunas que ya de ahí he contestado. Tan buenas, tan buenas. Ok, ejemplos de actos subestándares. Por ejemplo, levantar carga en forma incorrecta. Ahí en algún tiempo, les cuento que había el tema de esto, no sé si ustedes han visto esos comerciales que decían, macho que se respeta no hace tal cosa, macho que se respeta tal cosa. En algún momento ustedes deben haber escuchado un comercial. Pues sucede que a nivel almacenes, esto llegó a generar una conducta incorrecta, porque todos sabemos de que cuando vamos a hacer una manipulación de cargas, pues hay que doblar las rodillas, hay que apoyar la carga hacia el cuerpo y hay que utilizar las rodillas y toda la posición correcta para hacer un levantamiento. Pero ¿qué es lo que pasaba con el macho que se respeta? No doblaban las rodillas, pensaban que las cargas se tenían que levantar. Mientras no doblaban las rodillas, más macho era. Y al final, ¿qué ocasionaban? Lumbalgias, dolores o problemas musculoesqueléticos, entre otros. Esto sucedió, estoy hablándoles más o menos hace 6 7 años atrás, y creo que un poco más, pero la tendencia, en realidad, de hacer cargas incorrectas fue bastante fuerte. ¿De acuerdo? Así que levantar una carga de forma incorrecta sabiendo que no es el estándar adecuado sería un acto subestándar. Adoptar una posición incorrecta, independientemente de repente trabajo en escritorio, en un trabajo de línea, etc., acto subestándar. Operar a una velocidad inadecuada, usar un equipo que está defectuoso, sabiendo, viendo que el equipo está defectuoso, está con los cables pelados, yo lo uso, acto subestándar. Operar un equipo, maquinaria sin autorización, sabiendo que no estoy autorizado, sabiendo que ni siquiera tengo idea cómo se prende o se apaga, por curiosidad, acto subestándar. No usar equipo de protección personal, sabiendo que dentro del estándar, es más, no, yo hasta el momento en los procesos de auditoría no he encontrado ningún reglamento interno de SST que no diga que el equipo de protección personal es obligatorio. Así que casi todas las organizaciones tienen como estándar el uso obligatorio del EPP. Así que no usarlo, acto subestándar. Trabajar bajo influencia de alcohol y o drogas, acto subestándar. Uso incorrecto del equipo de protección personal. Acá también la clásica, hay personas, el proceso formativo aquí es muy importante. Antes de poder yo hacer algún proceso de sanción, algún proceso correctivo negativo de repente dentro de gestión, debo entender que el proceso formativo es lo principal. Si yo no he formado, yo no he capacitado adecuadamente a las personas para que sepan cómo se hacen las cosas, el sistema no está funcionando bien, la gestión no está funcionando bien. Así que el uso, que se dé uso incorrecto del equipo de protección personal es porque la mayoría de veces no se ha dado la capacitación adecuada. Les cuento, algo muy común en el uso incorrecto. Yo sigo viendo en muchas organizaciones de que hay personal que se utiliza los tapones auditivos, se los coloca como si fuesen, como tal, como si fueran un tapón, no, no un protector auditivo, sino un tapón de oídos. Ni siquiera tienen técnica, porque existe técnica para colocarse los equipos de protección y también para retirarse los equipos. Y luego, cuando no se sabe utilizar un protector auditivo, ¿qué es lo que suele pasar? Ah, oh, me duele el oído, ah, oh, problemas auditivos, ¿cómo le llaman esto? La cera del oído se metió más adentro porque lo empujé con el protector auditivo. No se imaginan todo lo que uno suele encontrar. ¿Por qué? Porque no hubo un adecuado proceso formativo del uso del equipo de protección personal. Ahora, otro de los elementos, la falta del cumplimiento de los procedimientos establecidos. Los procedimientos no se crean para cumplir una norma, o sea, no se crean para cumplir procesos de fiscalización o no se crean para que se vean bonitos o para que se vea un documento bien editado. Los procedimientos se crean para que sean cumplidos en el campo de acción. El personal tiene que saber los procedimientos que se han estipulado. Desactivar dispositivos de seguridad, pues también es un acto subestándar.
Aquí un resumen, como pueden ver, no usar elementos de protección personal, ya, acto. Operar a velocidad insegura, cuando están ahí corriendo con los montacargas, con las estocas. Últimamente lo que estoy viendo en trabajos muy comunes, el tema de mover alocadamente las estocas o movilizarse rápidamente con las estocas, ¿no? O los montacargas. Operar equipos sin autorización, uso inadecuado de equipos en general. El tema de uso inadecuado de equipos y herramientas también, ¿no? El mal uso de herramientas. En algún momento, por ejemplo, he visto personas que para clavar, valga la redundancia, clavar un clavo, han utilizado un alicate. ¿Por qué? Porque el martillo estaba a 3 metros. Consecuencia, golpes, o inclusive puede llegar hasta mayores, ¿no? Justamente por el mal uso de herramientas para las actividades que no han sido diseñadas. Manejo inadecuado de materiales. Ya también. Ahí tengo una pregunta interesante de Carlos. ¿Caminar sobre un piso mojado sería acto subestándar? Ya. Dentro de los términos internacionales, eso es considerado como situación. ¿De acuerdo? Quiero que comprendan esto prácticamente. En contextos, definiciones internacionales, tenemos fuente, tenemos situación y tenemos acto. ¿Ya? Dentro de la identificación de peligros. Si hablamos de que converge la persona y converge una fuente, pues ahí el piso mojado es una situación. Pero dentro de nuestro proceso inspectivo, dentro de el agrupamiento de acto y condición, si en ese momento yo estoy viendo a la persona que ha entrado en contacto con la condición, sabiendo que el piso está mojado, pues eso se estaría convirtiendo en un acto inseguro, porque lo que estoy viendo yo es a la persona, ¿de acuerdo? Ahora, muy distinto fuese si en mi momento inspectivo, y mucho tiene que depender o mucho tiene que ver el momento de mi inspección, el momento de mi proceso de observación. Si en el momento de mi proceso de observación yo lo que estoy viendo es solo el piso mojado y me enteré después de que un personal ya se había caído, en mi proceso de inspección yo lo que estoy viendo es el piso mojado. No estoy viendo la persona que se está resbalando. Entonces, como veo el piso mojado, dejaría de ser acto y pasaría a ser condición dentro de mi reporte de inspección. ¿Se comprende ahí como para aclarar esa idea, Carlos? De acuerdo, ahí vamos bien. Para algunos, si se les hace complicado, les pido, así como los chinitos, liberen su mente. A veces cuando tenemos una idea en la cabeza y no la sacamos, no podemos comprender la situación. Y ya es la tercera vez que estoy mencionando y la idea es poder comprender. Ya independientemente, luego que puedas afinar con lo que tienes en expertise, bien, pero ahorita quiero que me comprendas los términos que se manejan a nivel exterior, a nivel nacional, como hemos visto también al inicio del tema normativo, acá es acto-condición, ¿sí? Para poder ir comprendiendo un poco más cómo vamos a ir agrupando en lo que nos interesa, proceso inspectivo, ¿de acuerdo? Proceso inspectivo, inspección interna. Ahora, lo que me preguntaban por ahí, ¿y qué entonces es una condición? ¿Qué pueden ver en la siguiente imagen? Por ahí uno me dirá, en esa imagen veo que alguien muy creativo, con los elementos que tenía a la mano, pues ha generado una plataforma o ha acondicionado una plataforma. Porque de cierta forma esto es creativo, es proactivo, pero como les decía, seguro no es. Y ahora, esto que yo estoy observando es una condición, ¿de acuerdo? Por eso está en la lista de condición. Pero por ahí, Marco, pero esa condición la generó una persona. Sí, pues, pero en este momento no estoy viendo a la persona. Estoy viendo lo que se ha generado o lo que han generado. No estoy viendo ni una persona allí. Si yo viera a una persona allí, dejaría de ser condición y pasaría a ser un acto. Esto quiero que me comprendan al momento inspectivo, repito nuevamente. Entonces, aquí yo no estoy viendo a la persona que ha generado eso. Yo estoy viendo el entorno, estoy viendo lo físico, condición. ¿Qué estoy viendo en este momento? Igual,
cables que están expuestos, que están ahí entrecortados, mal empalmados. Esto lo pudo haber hecho una persona, sí. Si yo veía a la persona haciendo esto, acto. Pero en este caso no está la persona, ya está el armado, ya está lo físico, ya está la fuente. Y solamente estoy viendo la fuente. Así que, condición. Ah, vale, dice, queda mejor explicado. Sí, pues, es que hay que ir en el proceso. Habíamos hecho solamente acto, ahora estamos viendo condición y ahí va quedando más claro. Ahora, igual acá, ¿qué estoy viendo en mi proceso inspectivo? Ah, que está todo desordenado, que están todas las maderas tiradas, el piso está sucio, se ve todo un desastre. ¿Lo ocasionaron personas? Sí, pues, pudo haber sido natural, pudo haber sido por personas, pero lo que estoy viendo aquí es el entorno ya creado, la fuente de potencial peligro, condición. Tuvo clases en línea de construcción, dicen por ahí. El proceso de pandemia pudo haber creado todo ello, ¿no? Igual acá un caso muy similar, ¿no? Muy distinto al que vimos anteriormente, porque anteriormente vimos una estructura muy similar, armada con mucha creatividad, pero vimos a la persona sobre ella. Ahí hablábamos de acto, pero acá no hay una persona, estamos viendo solamente la plataforma armada ahí muy creativa, pero como vemos el entorno, condición. ¿Cómo determino entonces si va a ser una condición? Porque una condición subestándar, según nuestra normativa nacional, la 005-2012-TR, Decreto Supremo, es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Y básicamente aquí se atribuye únicamente a las cosas, objetos o infraestructura. ¿De acuerdo? Todo lo que tenga que ver con objetos, con infraestructura, con todo lo físico, condición. Todo lo que tenga que ver con conducta, comportamiento y la persona, acto. No se complique la vida, la normativa aquí de nosotros solamente nos identifica a ambos. Marcos, pero me hablaste que a nivel internacional, sí, pues a nivel internacional hay más formas de distribuirlo, ¿ya? Y por este momento no es el objetivo confundirlos más, así que nos enfocamos en acto y condición. Vamos de a poquito, despacito y comprendiendo la totalidad. Marcos, quiero más ejemplos. Ok, ejemplos de condiciones subestándares. Falta de orden y limpieza. Áreas restringidas o congestionadas, instalaciones eléctricas defectuosas, equipos, herramientas o materiales defectuosos, máquinas que no tienen guarda de protección, los materiales que están mal apilados, las señalizaciones que son insuficientes, sistemas o señales de alerta inadecuados, la exposición a diferentes tipos de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. En resumen, acá pueden ver ejemplos, ¿no? De condición, una instalación eléctrica defectuosa, un ruido anormal de las máquinas sin protección. Bueno, acá de hecho que están viendo personas, pero no que las personas están provocando la situación viene de otro lado. Acá, por ejemplo, las máquinas, personitas ahí donde indican, ah, esta máquina no tiene guarda, ¿de acuerdo? La falta de orden y aseo, las superficies de trabajo que son defectuosas, el ambiente tóxico y peligroso, ¿ah? Todo ello es condición. Esa es la fija, dicen por ahí, ¿no? Ahora, eh, acá en Perú tenemos normativas específicas para inspecciones. Por ejemplo, existen dos tipos de inspecciones. Nuestra normativa acá en Perú nos orienta a dos tipos de inspecciones, que ustedes la deben haber escuchado. Tenemos las inspecciones planeadas y no planeadas, las formales o informales, o también lo han escuchado como las opinadas y las inopinadas. Hay varias formas de llamarlo, pero nos referimos normalmente a dos flancos. ¿Cuál es la particularidad de estos dos tipos de inspecciones? Las inspecciones formales son aquellas que se llevan a cabo en forma programada, y esta programación es con anticipación. Normalmente, cuando inicias tu año de gestión del sistema de gestión, dices, ah, ya, a ver qué inspecciones vamos a hacer este año. A ver, si nos dedicamos a servicios generales, pues voy a inspeccionar las camionetas, voy a inspeccionar las amoladoras, voy a inspeccionar las máquinas de soldar, voy a inspeccionar los equipos de protección personal y te pones toda una lista, ¿de acuerdo?
y dirás, ah, ya, en enero voy a inspeccionar esto, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. Lo haces con anticipación, ¿de acuerdo? Y para ello exige preparación. Normalmente estas son exhaustivas, buscan ser detalladas, se hacen con un método definido, normalmente una lista de verificación, y en esas listas de verificación, que los conocen como listas de chequeo, o vulgarmente llamado en inglés el famoso checklist, ¿de acuerdo? Que es lo mismo, te permite justamente ser la herramienta principal de una inspección formal, planeada o opinada. Ahora, no planeadas e informales, tenemos, por ejemplo, aquellas que se realizan sin una programación determinada previamente y depende mucho de la capacidad y habilidad del observador y normalmente no son sistemáticas. ¿Cuáles son estas? Ah, ¿sabes qué? Mañana voy a ir al área de trabajo y de sorpresa vamos a ver qué encuentro. Inopinada. O sea, de un momento a otro dijiste, mañana voy, hoy. Ah, bueno, ya, no mañana. ¿Sabes qué? Tengo 10 minutos libres, me voy a campo a ver qué encuentro. Inopinada. Pero ¿qué depende del proceso inopinado? Voy a ver lo que encuentro. ¿Qué depende? La observación. No hay sistemático. Normalmente me voy sin una lista de verificación, me voy sin un checklist, normalmente. Entonces, a encontrar lo que vea. Opinadas, inopinadas. Planeadas, no planeadas. Por ahí tengo una pregunta, me dice Moisés, a ver. En el caso de trabajar con productos con resina o pinturas dentro de un ambiente con poca ventilación, se le llamaría acto-condición. Si tienes el ambiente con poca ventilación, lleno de resinas, condición. Si entran las personas sabiendo que hay el potencial de peligro, sabiendo que es tóxico, acto. En el preciso momento que haces tu inspección. ¿Hay diferentes tipos de checklist? Claro que sí. Los checklists, digámoslo así, no está definido y dependen, y son infinitos, digamos así, y van a depender de lo que vas a inspeccionar. Y para ello vamos a un poquito más detalle. En el caso de las inspecciones planeadas, opinadas o programadas, se dividen en tres tipos de inspecciones o en tres clases de inspecciones. Vamos a tener inspecciones de elementos y partes críticas, vamos a tener inspecciones de orden y limpieza y seguridad, que son más globales, y vamos a tener las inspecciones generales. Los checklists normalmente a mayor magnitud las vamos a encontrar en la clasificación A. Inspecciones de elementos y partes críticas. ¿Por qué? Porque este tipo de inspecciones son revisiones periódicas de elementos críticos para comprobar su estado. Para desarrollarlo se va a tener que hacer un inventario de cuáles son los objetos críticos, los registros y las listas de verificación. Para que se entienda sobre elementos críticos. A ver, si yo trabajo, o bueno, en este caso, vamos con pregunta al chat, a ver si entendemos los elementos críticos. Si yo trabajo eh, en una oficina que hace fotocopias, ¿sí? Se dedica ahí a hacer full fotocopias, ¿cuál será el elemento crítico a verificar o a inspeccionar constantemente? ¿Qué dice? Trabajo en una oficina que se dedica a sacar fotocopias. ¿Cuál será el elemento crítico en esa oficina? Sencillísima, empezando con ese nivel. Vamos, lo leo a través del chat, ¿ah? Muy bien, excelente. La fotocopiadora. Ahora, la fotocopiadora como elemento crítico. El elemento crítico, la tinta es parte de, al final de cuentas. Pero significa que mi elemento crítico a hacer inspección va a ser la fotocopiadora. Dentro de este elemento crítico, yo voy a tener que generar mi lista de verificación. ¿Qué verificaré? Los niveles de tinta, los engranajes, eh, las puertas por donde ingreso el papel, los niveles de iluminación o radiación que emite, los cableados del enchufe, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Porque mi actividad se dedica a eso, a fotocopiadora, así que tengo como elemento crítico la fotocopiadora. Muy distinto. ¿Qué pasaría si mi actividad es construcción, no, estructuras metálicas? ¿Cuáles serán
los elementos críticos en la fabricación de estructuras metálicas? ¿Qué dice? La idea es esa, las máquinas y herramientas, pero la chamba es en específico, ¿cuál es crítico? Yo tengo un montón de máquinas, yo tengo un montón de herramientas. La chamba, cuando yo voy a programar una inspección, es ¿cuál es crítico? Porque puedo tener 100 elementos, 100 elementos críticos, o disculpen, 100 elementos, pero esos 100, 20 serán críticos. O sea, una empresa que se dedica a hacer estructuras metalmecánica es la máquina de soldar, o la amoladora, no sé qué otros temas más hay ahí como máquinas y herramientas, pero principalmente para mí son esas. ¿Puede haber más? Sí, y ir avanzando progresivamente dentro de mi sistema de gestión con las demás herramientas, pero crítico, máquina de soldar y amoladora. Y tendré que tener mi manual de la máquina de soldar, sí, porque ahí voy a poder saber cuáles son los elementos críticos dentro de esa máquina de soldar y hacer mi lista de verificación. Habrá que verificar los enchufes, habrá que verificar la puesta a tierra, habrá que verificar las estructuras metálicas, habrá que verificar los contactos eléctricos y etc, etc, etc. ¿Quién me da esa información? Normalmente el manual. Si no tengo el manual, pues yo tengo que investigar un poco más sobre la máquina que estoy usando. Igual con las amoladoras. ¿Qué tendré que verificar? Los carbones, los discos, los ajustes, que tenga guarda de seguridad, que tenga ¿cómo le llaman eso? Manubrio, el mango donde lo vas a sujetar, etc, etc. Generas que verificar como condición de seguridad. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la idea? La idea es, no es que a mí me van a pasar el checklist. Olvidémonos de eso en realidad. Que te pueden pasar un checklist para que tengas una idea excelente o para que lo uses como plantilla de algo excelente. Pero lo importante aquí es, veo mi organización, qué es lo que necesito y adapto y me especializo en eso. Porque también entiéndase, no todas las empresas podrán tener máquina de soldar, pero no todas tienen de repente la misma marca. Y habrán otros dispositivos a verificar muy, muy independientes de esa marca que tu organización usa. Así que identifiquemos y hagamos la lista de verificación. ¿Cuál es la chamba en esta actividad o en este tipo de inspecciones? Primero, genera tu lista por categorías. Genera tu lista de cuántas máquinas y qué tipo de máquinas. Genera tu lista de qué equipos, de qué tipo de estructuras, qué materiales, etcétera. Luego de generar esa lista, que pueden ser 100, 200, 300, ordénalos por cuál sean los más críticos. O sea, aquellos que pudieran causarte un accidente de trabajo. Explica cuáles son las razones para poder determinar por qué son críticas, regístralos y inicia a elaborar tu lista de verificación de cada objeto crítico. ¿Qué es la lista de verificación? Es el checklist. Igual, por ejemplo, una empresa se dedica a alquilar camionetas. Pues ya, pues una 4x4 genera tu lista de verificación. No todas tienen que ser igual. Tú tienes que determinar cuáles son esos requisitos que debe cumplir, que normalmente te los da el manual en materia de seguridad. En una oficina de base de datos, ¿cuál sería el elemento crítico? Pues ahí tienes las computadoras, tienes los servidores, y bueno, normalmente eso principalmente ahí como elementos críticos, computadoras y servidores, donde pudieran ocasionarse los riesgos más significativos. Ok, vamos avanzando. Por ahí ya le metieron el tema de formatos de inspección. Vamos de a poquitos, porque si no, se van a perder dentro del contexto. Todo eso lo vamos a ir revisando. Seguimos. La otra clase de inspecciones son las de orden y limpieza. Estas son más comunes, son las que normalmente solemos abarcar. Es un tipo de inspección planeada, vital, pues el desorden y la suciedad son enemigos de la seguridad. La calidad, la productividad y básicamente nos afecta en el tema de costos. Aquí nuestra normativa nos recomienda formular dos preguntas claves. ¿Es necesario este objeto? ¿Se encuentra en el lugar adecuado? Estas dos preguntas que nos recomienda nuestra normativa pertenecen a la metodología de las 5 S.
organizar, ordenar, limpiar, controlar y la disciplina. Entonces, aquí te lo deja sencillo, pregúntate directamente estas dos preguntas, pero si puedes ir al nivel de implementar 5 S, 9 S o las 14 S que cada vez se vuelven aumentando y se vuelven poniendo de moda, eh, hazlo. La base de todas, no interesa cuál sea la de 9 o la de 14, la base al final va a ser las 5 S, porque este es el esquema base. Ya, aquí en cada proceso vas a encontrar una pregunta que te va a permitir justamente identificar si hay o no hay acto o condición en procesos de inspecciones de limpieza. Y por último, las inspecciones generales. Una inspección general es planeada, pero básicamente es un paseo o una caminata que ha sido planificada a través de un área completa y es darle un vistazo completo a todo. ¿En búsqueda de qué? Principalmente cualquier tipo de condición o cualquier tipo de acto inseguro. Las etapas de cualquier proceso inspectivo. Prepárate y programa cuándo lo vas a hacer. Para eso está el programa de inspecciones. Luego, genera la acción de inspección. Como les dije, algunos piensan que la inspección termina, ya hice mi inspección, ya está, ya hice. Algunos llegan hasta el registro del informe. No termina allí. Una vez que haces el registro del informe, debes hacer el desarrollo de las acciones correctivas. O sea, propón qué se tiene que hacer para levantar esa observación. Y no menos importante, hasta que no se levante, hasta que no se haga la acción correctiva, hasta que no se implemente la acción correctiva, no termina la inspección. Tiene que haberse desarrollado. Para eso, seguimiento. Pregunta que también siempre me hacen, pregunta de examen. ¿Quién realiza las inspecciones? Va a depender de la complejidad. Si no son muy complejas, las pueden hacer los mismos trabajadores, la puede hacer el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad según corresponda. Comité para organizaciones de 20 trabajadores a más o supervisor para organizaciones de menos de 20 trabajadores. Si es que no son muy complejas. Ahora, si requieren complejidad, ahí la van a tener que hacer un supervisor que tiene el expertise, un supervisor contratado para condiciones de seguridad, un experto en SCT, un técnico, ya sea electricista, ya sea mecánico, etcétera, o un ingeniero especialista o un especialista incluso externo a la organización. ¿Por qué? Porque hay mayor complejidad. Esto también es válido. Consideraciones a tener en cuenta en una inspección. A ver, antes de entrar a este punto, parte de nuestra dinámica, ahorita ya vamos aproximadamente en la mitad de la sesión. Yo siempre genero esta pregunta, bueno, vamos un poco más de la mitad. Yo siempre genero esta pregunta. Nos sirve, repito, una pequeña pausa activa para que tomen un vaso de agua, para que puedan estirarse. Yo aprovecho también incluso a estirar brazos, a estirar piernas. Estar sentado todo el día no es muy cómodo, así que aprovechen. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Marcos, no entiendo. El que se durmió, bueno, no contesta, no escribe. Pero ¿cómo vamos? A ver, lo voy leyendo a través del chat. Araceli nos hace una pregunta. Dice, ¿es necesario tener un SCT si ya contrataron un SOMA? Eh, Depende de la organización. Uno SCT significa que va a haber solo seguridad y un SOMA significa que va a haber seguridad y medio ambiente. Para eso no hay ley, depende de cada organización. Excelente. Muy bien, entonces continuamos. Ya hicimos nuestra pequeña pausa activa, nuestra pequeña pausa de relajación, que es muy necesaria para poder seguir comprendiendo lo que se viene en adelante.
Por ahí me dicen, deja la imagen del dispositivo. Imagino que para tomarle el pantallazo. Pero no se preocupen porque, como ya lo comunicaron nuestros amigos de Calgesa, se va a cargar las diapositivas y se carga también, les estoy dejando algunas herramientas de inspección que les van a ayudar especialmente con la parte estructural dentro de cualquier organización en Perú. Ya también eso les estoy dejando también los formatos de inspección o los registros obligatorios en editables. Así que tienen bastante data ahí para poder empezar, especialmente empezar aquellos que todavía están entrándole poco a poco a la seguridad y salud. Araceli nos dice, ¿cuál es la ley que a partir de 20 personas escoges un comité? Es la ley 29183, la de seguridad y salud en el trabajo, en Perú. Si estás en otro país, bueno, hay otras normativas en otros países, pero si estás en Perú, es la ley 29183. Ahora, que yo estimo que en otros países debe ser muy similar, porque, por ejemplo, España, nosotros copiamos normas de España. La cantidad es similar. Colombia es similar. Así que yo estimo que es el número clave para casi toda Latinoamérica. Y ahí lo lanzo, gracias a nuestro amigo Carlos. En Colombia es el decreto 1072 del 2015. Y esa debe ser una actualización del reglamento. Pero ellos tienen normas más antiguas. O ustedes tienen normas más antiguas. Ok, seguimos. Consideraciones a tener en cuenta en una inspección. Primero, planea la inspección. No seas muy aventurero. Planéala, haz un buen programa de inspección y sobre todo dispón del formato para registro. Importante, acá en Perú, la única forma de que valides que estás haciendo inspecciones es cuando las has registrado en el formato obligatorio de la resolución ministerial 050-2013 TR. Y a esa adjuntas tu checklist para elementos críticos. ¿De acuerdo? No para todos necesitas tener un checklist, ¿ah? Solamente para críticos. Si hay algo que no es crítico, pero necesitas inspeccionarlo, basta con tu formato obligatorio de la resolución ministerial 050-2013 TR. Pero si es crítico, adjuntas tu checklist que es utilizado. Pero importante, eso quiero dejarlo claro. Acá en Perú, si no tienes tu registro bajo el formato de la resolución ministerial 050-2013, básicamente no has hecho inspección. Segundo, busca las cosas que no salten a la vista. En otras palabras, analiza un poco más, sé más detalloso, sé más exhaustivo en tu proceso de observación. No caigas en la rutina, porque eso es lo peor que a veces solemos hacer, caer en la rutina. Sé bastante sistemático, sé bastante minucioso, verifica el cumplimiento de las normas de seguridad o reglamentos. Para eso, y esto sí se los digo en la parte práctica, la única forma de que tú puedas analizar más minuciosamente y que puedas determinar si de verdad no se está cumpliendo algo o si se está generando acto o condición, es que leas normas, que leas estándares de seguridad. Para esto, lee los estándares de tu organización, los estándares que ya están en las normas, la misma ley, el mismo reglamento. Y ahí te vas a dar cuenta si cumples o no cumples. O si los demás cumplen o no cumplen. O si tu organización cumple o no cumple. No solamente se trata de percepción, sino también de normas, de reglamentos. Algunos, como les dije, se los voy a compartir para fuente para que puedan investigar un montón. Describe y ubica cada cosa claramente. Y para eso sé bastante específico. Clasifica peligros y busca las causas básicas. Lo que les decía, ¿no? No estás obligado, eso son consideraciones, son recomendaciones, ¿ah? En una inspección solamente vas a encontrar causas inmediatas, o acto o condición. Pero si tienes la posibilidad de poder clasificar peligros y ahondar a causas básicas, que ya son consideraciones personales o consideraciones del entorno de trabajo, si puedes ir más allá, eso sería excelente. Normalmente eso sucede en las investigaciones de accidentes. No estamos obligados en otro proceso, pero si lo podemos hacer, nos ayudaría muchísimo. Y realiza seguimiento y establece los plazos de cumplimiento. Existe una herramienta en el coaching
y es una herramienta de gestión bastante potente y bastante sencilla. Yo tengo que saber qué voy a hacer, tengo que saber cómo lo voy a hacer y tengo que saber cuándo lo voy a hacer. Si yo no cierro este triángulo de qué, cómo y cuándo, todo queda en bonitas ideas, todo queda en qué bonito se ve, qué bonito se escribió, qué bonito se imprimió en el papel, y allí quedó. Debes estar claro siempre de qué es lo que tienes que hacer, cómo, y eso tiene que ver mucho con la búsqueda de recursos, y cuándo. Si tú no te pones un cuándo para poder hacer seguimiento, jamás se va a hacer. Y ese cuándo se respeta. Lo que suele pasar en muchas empresas. Mi supervisor me dice que es muy importante cumplir las normas de seguridad, pero luego lo veo que el jefe entra a planta sin usar sus equipos de protección personal. Díganme quién no le ha pasado. Otra común. En lo que va del año, se han efectuado 4 inspecciones a mi área de trabajo, encontrando siempre la misma condición subestándar. Sin embargo, esta condición no se ha solucionado. ¿Qué es lo que generan estos temas en que la gente ya, bueno, la gente, hablo de nuestra gente de trabajo, ya no confíen, ya no confíen en los procesos inspectivos? Como les dije, el proceso inspectivo es muy importante si lo sabemos utilizar. La herramienta de inspección es bastante potente si la sabemos usar, pero si no la usamos, no cerramos el círculo de cumplimiento de controles, la gente percibe eso. Siempre lo mismo, siempre observas lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no hay solución. ¿Para qué hacer las cosas con seguridad si acá nadie le da interés a la seguridad? Eso es lo que se percibe. Por ahí Carlos nos dice, ¿este triángulo se debe realizar a corto plazo? Va a depender. Y va a depender de la situación que se ha observado. Hay cosas que sí se pueden solucionar a corto, otras a mediana y otras a largo plazo. Va a depender de lo que hayas encontrado. Algunos puntos a inspeccionar, muy comunes. Por ejemplo, en instalaciones locativas, hablamos de infraestructura. Cuando yo llegue a inspeccionar pisos, ¿qué debo inspeccionar en los pisos? Si están deteriorados, si los desniveles están señalizados. Aquí la norma en Perú dice que los desniveles tienen que estar pintados de amarillo. Por ejemplo, las gradas, las escaleras, la primera y la última de pintado de amarillo. Los desniveles, ¿sí? Bermitas y otros similares, pintados de amarillo. ¿Sí? Entonces, señalizados. Delimitar la circulación peatonal, también hay que verificar esto en pisos. En escaleras, en medios de evacuación y en pasadizos de circulación, pues hay que ver si es que están las barandas, si hay superficies antideslizantes, si están libres de obstáculos, si cumplen con el ancho mínimo de circulación. Marcos, ¿cuál es el ancho mínimo de circulación? Pues va a depender. Para eso les dije que les voy a pasar más adelante o les voy a compartir dentro de esta sesión un checklist que se utiliza para las inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones, donde van a encontrar todo un esquema de qué puntos inspeccionar. Van a encontrar la norma de referencia para que busquen justamente el soporte legal y van a encontrar las posibles medidas de control. Ya eso les voy a pasar. Ancho mínimo de circulación va a depender del Reglamento Nacional de Edificaciones normalmente. Para circulación secundaria, pues son de 90 centímetros como mínimo. Y para evacuación primaria, que es donde circulan más personas, es de 1,20 m como mínimo. Y va a depender del tipo de infraestructura. Así que hay que verificar si se cumple o no con los anchos mínimos. Si se cumplen o no con la iluminación de emergencia. Igual para esto, todo esto acá en Perú, ya hay normas específicas. Pili por ahí nos dice, en el caso de escaleras, solo la primera y la última, todas las gradas. Mira, la norma menciona la primera y la última grada, ¿de acuerdo? Para poder visualizar el inicio y el final de las gradas. Igual en las rampas, el inicio y el final. Pero a veces de forma práctica, y no está mal, píntalo todo de amarillo. Pero claro que no es muy bonito ver todo amarillo, ¿no? Así que lo que cumple la norma. Como le dije, les voy a pasar todo esto para que puedan revisar todas las normas de cada uno de estos puntos. En estructuras de concreto, muros de albañilería, ¿qué voy a verificar o qué voy a inspeccionar? La presencia de fisuras, si es que hay grietas, si hay rajaduras,
o si hay deterioro por humedad, que también es muy común. En orden y limpieza, a ver si es que no hay pues acumulaciones peligrosas, si no está descuidado los materiales, o si hay materiales que están amontonados, ¿de acuerdo? En ambientes o áreas o distintos lugares de trabajo, normalmente la señalización está bien, está buena, lo suficiente, si la iluminación es homogénea, y esto va de la mano a veces con los monitoreos también ocupacionales, la renovación del aire. Hoy en día, que estamos en este proceso COVID-19, procedimiento uno de prevención del COVID-19 tiene que ver con ventilación y está relacionado con la renovación del aire. La intensidad de ruido también dentro de lo permitido, según lo que ya está estipulado también para monitoreos ocupacionales. Yuseli nos dice, ¿en Perú hay normas específicas? Sí, hay normas específicas. Normalmente son las normas técnicas peruanas como referencias, obligatoriamente son las del Reglamento Nacional de Edificaciones para el caso de infraestructura. Yo les voy a pasar, no se preocupen, y les voy a mostrar dentro de poco el check para que vean ahí que están todos los requisitos legales. En instalaciones eléctricas, porque también es muy común, en tableros eléctricos, en cableado, tomacorrientes, enchufes y sistemas de puesta a tierra, subestaciones, ¿qué voy a verificar? Básico que los tableros eléctricos tengan placa con protección, en este caso lo que conocen como mandil, que posea su directorio de circuitos, que los conductores eléctricos estén protegidos y que exista la conexión a tierra. En máquinas y equipos, pues voy a ver si los pasadizos de circulación están limpios, si están libres de materiales innecesarios, si los elementos móviles con resguardos tienen resguardos o existe la puesta a tierra adecuadamente. Para productos químicos, almacenamiento, identificación y medidas de seguridad, pues voy a ver básico, que haya la ventilación de los lugares de almacenamiento. Por ahí me preguntaron hace rato, ¿qué pasaría si en un almacén hay gases y otros productos? Bueno, ahí está pues parte de la inspección, que los envases estén identificados, bien señalizados y que tengas las hojas de seguridad cerca de los productos químicos, las famosas MSDS. Eso también es parte de la inspección. En el caso de equipos de protección personal, pues voy a verificar el uso correcto del EPP y el estado de conservación. En prevención de incendios, ¿qué voy a verificar? Caso extintores o sistemas de detección y alarma, que estén operativos, que hayamos cumplido con la capacitación obligatoria a los brigadas y a los que van a hacer manipulación de extintores, que exista un tipo de agente extintor adecuado para lo que corresponde, por ejemplo, en cocinas, acetato de potasio, en cerca a computadoras, el CO2 o en otros lugares el PQS, según corresponda. La ubicación, la distribución, el número suficiente de extintores, que la tarjeta de control esté adecuada, los gabinetes, etc. En áreas de desechos sólidos, líquidos o gaseosos, pues habrá que ver si los recipientes existen, están adecuados, la ubicación en zonas ventiladas, si hay un buen tratamiento, hay un buen encapsulamiento, etc. Primeros auxilios, si tengo un botiquín de primeros auxilios y si está adecuadamente implementado, si tengo camillas, si la capacitación de primeros auxilios se ha brindado y está al día, si tengo un directorio de emergencia, si está en un lugar visible, principalmente eso voy a verificar. Con respecto a los registros de las inspecciones, la inspección de seguridad, toda inspección de seguridad debe registrarse en un formulario para poder tener evidencia de ejecución. El formulario es el formato, como les dije, de la resolución ministerial 050-2013 TR, más un checklist, si es que es elemento crítico, y eso se adjunta. Finalizada la inspección, el inspector, y esto es una buena práctica, si esto es una buena práctica, el que inspecciona distribuirá una copia firmada para el jefe o responsable del área, una para el archivo del área de seguridad y otra para el comité, y según corresponda. Hoy en día estas copias se distribuyen tranquilamente por correo, pero, repito, la distribución es adecuada de copias, para que sepan en realidad qué se está encontrando.
Sami nos dice, ¿cómo puedo cerciorarme si el personal recibió capacitación? El documento oficial para poder inspeccionar capacitación es el formulario de capacitación. Según acá en Perú, Resolución Ministerial 050-2013 PR. No hay forma, no hay otro. Marco, pero yo he hecho capacitación virtual. Este es un tema muy controversial en este contexto COVID-19, que lo voy a lanzar así pequeñito, pero no es parte del tema. Me atrevo a lo siguiente. Marcos, los formatos dice que hay que firmar, pero ahora que estoy haciendo capacitación virtual, ah, hoy en día es bastante difícil de saber cuál va a ser el criterio de fiscalización. El formato requiere firma. Así que lo recomendable es, haz tus inspecciones virtuales, pero regulariza las firmas luego, por un tema práctico. Esto, repito, es bastante controversial en este contexto COVID-19. Si no estuviera el contexto COVID-19, sí, pues todos firman. De hecho, no hay forma. Ahora, si eres una empresa no MIPE, en otras palabras, eres una empresa mediana a grande, existe un formato obligatorio para registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, que lo encuentran en la resolución ministerial 050-2013 TR. Disculpen, creo que acá no les he puesto. Acá lo voy a poner para que lo busquen al toque. Igual se los voy a pasar, pero acá. ¿Dónde encuentro este formato? Resolución ministerial 0, disculpen ahí porque estoy escribiendo con el mouse, 050 2013 TR. ¿Qué encuentras en esta resolución ministerial 050-2013 TR? Encuentras todos los formatos con información mínima obligatoria para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ahí justo vas a encontrar para registrar inspecciones. Marcos, habías dicho hace un momento que si no registro en este formato no es válido. Así es. Si tú haces una inspección y no lo registras en este formato, siendo una NOMIP, prácticamente es como si no hubieras hecho nada. Ahora, si eres una pequeña empresa, existe otra normativa que es para micro y pequeñas empresas, que es la resolución ministerial 085 2013 TR. Y este es para micro y pequeñas empresas. ¿Por qué les llaman así? Les llaman formatos simplificados. En realidad, dentro de la práctica es prácticamente lo mismo, pero bueno, se trató de hacer lo más simplificado posible para personas muy poco especializadas en estos temas, ¿no? Entonces, la pequeña empresa tiene datos muy resumidos para poder registrar sus inspecciones. Básicamente, todos los formatos piden el área inspeccionada, la fecha de inspección, el responsable del área inspeccionada, el responsable de la inspección, el objetivo de la inspección y el tipo de inspección, si fue planeada o no fue planeada, según lo que ya hemos visto en la teoría. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de la inspección? ¿Y cuáles fueron las causas que dieron a estos resultados? Y por último, las medidas correctivas. ¿Se dan cuenta? Todo tiene una medida correctiva. Y por último, nombre, cargo, fecha y firma. Creo que me pasé aquí, no les comenté. En el de NOMIPES tienen la misma información, pero adicional por aquí dice adjuntar la lista o checklist de verificación, si es que es un elemento crítico. NOMIPES, pequeña empresa, y microempresa. En microempresa les hicieron la chamba todavía más sencilla. Microempresa utiliza la lista de verificación que ya tiene puntos para verificar directamente. Como les digo, una microempresa puede ser pues, desde un trabajador, se mide por niveles de facturación. Son empresas que no tienen pues para poder tener un equipo especializado de seguridad. Entonces ahí básicamente ya tienen una lista de verificación en norma. Ya la misma norma les ha dado una lista de verificación. Por ejemplo, en señalización ya está definido. Se ha señalizado la obligatoriedad de uso de equipos de protección personal en las áreas que requieren de esta. Sí, no, observación en caso no aplique y qué acciones correctivas se están dando en implementación del caso. De la misma forma, se han señalizado la ubicación de equipos contra incendio, botiquín y primeros auxilios, se ha señalizado las zonas seguras y vías de escape y circulación, hay para señalización, hay para orden y limpieza y hay para otros elementos. Todo esto, como les dije, se los voy a compartir dentro de lo que corresponde con materiales de esta sesión.
Para que pequeñas empresas, ¿dónde encontramos los formatos? Los encontramos para micro y pequeñas empresas, Resolución Ministerial 085-2013 TR. Listo. Esto con respecto a formatos obligatorios. Ahora viene la práctica visual. Vamos a hacer una práctica visual y para eso necesito que participen a través del chat. En este momento somos más de 313 personas. A ver, interactuamos. Según la imagen que tienen en pantalla, les ha tocado inspeccionar, hoy día todos ustedes son inspectores. Vamos a inspeccionar acto condición, ¿de acuerdo? Así que ustedes me van a decir acto y condición en este mercado. Ustedes son inspectores en este caso, en este mercado. Dígame, actos y condiciones que ustedes puedan visualizar. Por ahí aprovecho, no confundan los términos inspección con auditoría. Una cosa es inspección, las inspecciones son parte de una herramienta para identificar potenciales peligros para evitar accidentes. Las auditorías son procesos más complejos para cumplimiento de requisitos. Roberto me dice, ¿qué pasa si el formato no está llenado correctamente? En realidad dependería. ¿No está llenado en qué? Si es en forma, no hay problema. Si es en fondo, por ejemplo, donde debiste poner vidrio, pusiste metal, ya pues ahí sí es observable, ¿no? O donde tuviste que poner una medida de control correctiva, pusiste, voy a darles una charlita de 5 minutos, no, pues es observable. De acuerdo, a ver, por ahí acaban de identificar lo de la moladora, ok. Acaba de identificar la persona que está sin algún tema de protección, las frutas tiradas en el suelo, lo dijeron por allí, la persona que está cargando y no visualiza hacia dónde va, la persona con los pies de arriba con la silla inclinada en el facturador, ¿cómo le llaman? Cajero, ¿ya? La entrada o las puertas de acceso bloqueadas, todo está mal, dice. La mala manipulación del pato, bueno, en el caso de montacargas, ¿sí? Tapa la visualización, parte de acto subestándar. Me ha hecho acordar, este tema de, por ahí le han dicho el tema de mala manipulación del pato. En una capacitación me pasó, cuando les puse una señal que decía cuidado montacargas, pero sin el término, para que me dijeran qué se trataba la señal. Todos en nivel, fue una empresa de construcción, todos me dijeron, cuidado que viene el pato. No, y en realidad, pues el pato es el nombre común que le dan al montacarga. La realidad es cuidado con el montacarga, ¿no? Falta de orden y aseo a todo. El balde, ¿cuál balde? Buena, muy bien. Condición. Cajas mal apiladas. Acá podríamos estar hablando de una postura ergonómica no adecuada. eh, Material combustible. La escalera mal posicionada. Si hablamos dentro de un estándar, imagínense allí, no cumplen ni con la regla del 4-1, ¿no? De acuerdo. Y aquí, en este mercado, por ahí dicen todo está mal. La verdad, hay muchísimas cosas. Ahora el nivel de inspección cambia. Les voy a pedir ahora que inspeccionen una oficina. ¿Qué encontramos como actos y condiciones a verificar en esta oficina? Ahora son inspectores de oficina. ¿Qué encontramos? Muy bien, la persona que está sobre una silla giratoria, tratando de alcanzar un tema de altura, condición. Esta condición muchas veces no lo suelen detectar, pero esto es importante. Si los libros o lo que apilamos no tiene un elemento de sujeción que en caso de sismo evite la caída, también es condición. Las ventanas abiertas, cuando hay una persona pues que está haciendo labores en la parte inferior.
desorden en todos lados, falta de orden y limpieza. Puntos específicos, los cables eléctricos, muy bien. Hoy en día apilamos bastante y nos apegamos bastante, por ejemplo, el tema de peinar los cableados, ¿de acuerdo? Los tachos tirados como elementos de obstrucción peatonal, las prendas de algodón sobre un calefactor. Bueno, acá en Perú es muy poco usar calefactor, pero esto es normalmente en Estados Unidos. El extintor demasiado elevado e inaccesible en caso de emergencias. Esto es ergonómico. La iluminación, ¿sí? También es condición. Un elemento de algodón sobre un elemento eléctrico. Falta de señalización en todos lados. El té cerca a la computadora. ¿Dónde está el té cerca a la computadora? Bueno, acá, ¿no? Pues el té sobre el CPU, ¿no? Anteriormente el CPU. Y bueno, acá vamos a encontrar nuevamente en oficinas. Miren, y les digo sinceramente, al menos esta, yo les digo, mucho tiempo he trabajado en back office, en oficinas de servicios, y esta es clásica. Y si no es en este tipo de elementos, los que meten, disculpen, colocan files en los libreros y que los dejan muy mal posicionados, que llega una persona apenas toca algo, ¡frum!, caen los elementos. Ok, ahora, y allá hay muchos más. Ahora son inspectores en una fábrica o en una empresa de producción en línea. ¿Qué encontramos como actos y condiciones en una organización que hace producción en línea? El agua derramada, ¿ok? También hay agua derramada por todos lados. El señor subiendo las escaleras no tiene ni para sujetarse de las barandas porque todas las manos las tiene ocupadas. La demarcación, efectivamente, acá es tierra de nadie, no hay nada demarcado. Pintura derramada, líquidos derramados por diferentes lados. Líquidos, acá tenemos líquidos en diferentes lados. Un caño que está goteando. Combustible en el piso y encima una persona que está fumando cerca al combustible. Las personas trabajando sentadas, pero en una posición ergonómica fuera del contexto. Una persona trabajando con tacos. El botiquín abierto y quién sabe, miren los elementos tirados en el suelo. Una luminaria que está colgando, esta es clásica, ¿verdad? Esto al menos en fábricas que no hacen seguimiento, esa es clásica. Siempre hay una luminaria ahí colgando, ahí a medio caer. Las puertas de salida obstruidas, acá mueren todos. Una escalera mal apilada o mal instalada. Bueno, sabemos que en las escaleras de mano no se deben hacer trabajos, ¿de acuerdo? Para eso están las plataformas. Material fragmentable en ventanas. No entendí muy bien ese punto, pero entiendo que acá hay varios riesgos, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a seguir encontrando un montón. En un área productiva, estas son las clásicas, ¿ah? Ahora, para que no quede ahí la falta de práctica, ahora son inspectores en un taller de mecánica automotriz. Yo he estado por más de 6 años en un taller de mecánica automotriz y esta situación no escapa de la realidad. Acá encontraremos una escalera y toda una plataforma sin barandas, herramientas tiradas por todos lados. Acá 5S no funciona para nada. El botiquín igual
¿Por qué casi todas las imágenes tendrán el botiquín? Porque lo que estamos encontrando en estas imágenes, si se percatan, son muy, pero muy reincidentes en todo tipo de organización. Por ahí hay algunas específicas, por ejemplo, este tema de levantamiento de llantas es específica del tema de talleres. Y esto es muy constante. El tema de las luminarias en áreas industriales, esta también es muy clásica y se lo digo porque en la parte de cuando yo he hecho auditorías, he hecho inspecciones, en toda industria siempre hay una luminaria por ahí que está colgando. Siempre. Las escaleras mal apiladas o mal ubicadas, un extintor tirado en el suelo, eso también es clásica. Ah, no, que justo hoy día lo bajaron. No, que justo hoy día lo han puesto ahí porque en estos días se lo llevan a mantenimiento. No, no hay excusa, está en el suelo. Combustibles con zonas de calor muy cerca. Que una persona se suba en un vehículo. Aquí con este caso, quiero entrar un poco en la sensibilización de los que están participando. Yo he tenido un accidente muy grave por caída de persona de una camioneta pickup, de un vehículo, ¿de acuerdo? Eh, Uno dirá, pero oye, la pickup pues, es para llevar carga, el que menos sube y baja, sí, pues, pero depende el cómo subes y bajas, depende el cómo, en qué te golpeas, ¿de acuerdo? Tenga bastante control sobre ello, sobre el subir vehículos, porque yo sí he tenido un antecedente de caída fuerte y hoy en día cada que veo una persona que se sube en la pickup, no puedo evitar acercarme y decirle, oye, ten cuidado, o hoy baja con cuidado de una vez, ¿no? Porque he tenido un evento bastante grave. Las personas encima, efectivamente, una persona ahí caminando no sabe hacia dónde va y está todo desordenado. Y bueno, vamos a encontrar, si se percatan, muchas cosas muy similares, ¿no? Y en diferentes puestos. Esta, por ejemplo, ¿por qué aparece en casi todas las imágenes? Porque es muy común encontrar personas que a pesar de que tienen sillas ergonómicas, se sientan de la peor forma. Entonces, yo he sabido encontrar, al menos con damas, que las damas son tan flexibles que las encuentras sentadas y he encontrado, si hacemos la lista, más de 20 formas de sentarse en una silla ergonómica por una dama. No es que vaya en contra de las damas, pero es que son las más flexibles. Nosotros los varones encontraremos unas 4 o 5 formas incorrectas, pero en damas he encontrado más de 20. Ellas hasta suben las dos piernas y tranquilamente están sobre la silla. Eso es increíble. Esto sucede muchas veces en trabajos de oficinas. Ok, Marcos, acá vamos a hacer toda esa práctica de la búsqueda de actos y condiciones. ¿Y para qué? ¿Para qué? Ya les dije, la inspección no termina solamente en la observación. No termina ahí. Si bien la parte obligatoria es registrarle los formatos que les acabo de mostrar, al menos acá en Perú, para no MIPES, para pequeña empresa y para microempresa, una vez que ya nosotros hemos registrado, pues hay que llevar seguimiento y control. Y para ello yo les recomiendo generen su matriz de seguimiento de inspecciones. Marcos, tengo que hacerlo de todo el año, de todo el tiempo que tú hagas. Si haces inspecciones en todo el año, si haces inopinadas, no, opinadas, genera tu matriz de seguimiento. Un formato para que lleves control de todas tus inspecciones, donde puedas descargar y hacer seguimiento a todo. Un Excel de preferencia, donde puedes llevar el control por fechas, el año, etc., quién lo elaboró. Importante, áreas inspeccionadas, la situación de lo que hemos visto. Por ejemplo, ahorita hemos observado un montón. Excelente. Pero siempre seamos detallosos con lo observado. Otro punto importante aquí, la acción y disculpen, la corrección y acción correctiva. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces solemos poner corrección, sentarse bien. Corrección, arreglar la escalera. Corrección, eh, cumplir con la guarda segura. Y aquí, ¿por qué menciono estas que son muy generales? Porque cuando alguien va a implementar o va a generar el control, lo lee y lo primero que se va a preguntar es, ¿y cómo es la correcta postura? ¿Y cómo es el correcto uso? ¿Y cómo es una correcta máquina? ¿Y cómo es el correcto tal? Porque el único que sabe y tiene el soporte legal de cómo es, de repente eres tú que eres el experto, los demás no. Entonces, yo lo que les menciono aquí, sean bastante detallosos. Por ejemplo, escalera
no posee barandas y deben estar, según el cumplimiento de la NTP, a 90 centímetros del nivel del suelo. O medios de evacuación bloqueados y deben estar libres en 1,20 m para el caso de emergencias. O extintores de PQS de 12 kilogramos en el área tal. Debo ser específico de qué es lo que se debe hacer. Dentro de la práctica les digo, si ustedes hacen muy genéricos el bien, el mal, etc., olvídense, no va a funcionar, nadie les va a hacer caso y va a pasar la clásica. No es la primera, no es la segunda, no es la tercera ni la cuarta vez que observan lo mismo. ¿Por qué no se soluciona? Porque el que tiene que levantar el control no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer. Siempre responsable. El responsable no es el de seguridad. Muchos piensan, ya, como lo hace, la inspección lo hace seguridad, el responsable es seguridad. No. Hay un responsable. Si es algo de hacer compras, pues será el área de compras o el encargado de compras. Si es algo que hay que dar mantenimiento, pues será el área de mantenimiento. Si hay algo que hay que implementar desde cero, pues será el área de proyectos. Si hay alguna capacitación, pues será el área de recursos humanos. O sea, para todo hay un responsable que no solamente es el área de seguridad. Fecha de ejecución y acción correctiva. Como les dije, saber qué voy a hacer, ¿de acuerdo? Cómo lo voy a hacer y cuándo lo voy a hacer. Si yo no cierro el círculo con el cuándo, quedó en sueños, quedó en bonito, ya, yo le dije que tenía que hacer. Está bien, pero ¿hasta cuándo es el plazo? ¿Cuándo vas a hacer el seguimiento? ¿Alguna observación específica, de repente alguna norma? Y por último, el estado de implementación. Yo en estado, y acá una recomendación, yo siempre para todo seguimiento suelo utilizar el semáforo. ¿Cómo así? Rojo para lo no realizado, verde para lo realizado y ámbar para lo que está en proceso. Siempre. ¿Para qué? Para cuando yo me tenga que juntar, ya sea con el comité, sea con los directivos o con otros, de frente muestro mi Excel y filtro todos los que están en proceso, filtro los que están no realizados y filtro los que están en estado de ejecutado. Rojo, verde, ámbar. Otra recomendación, que también es parte del expertise. No está en esta tablita, pero lo digo en la práctica. Niveles de prioridad o niveles de riesgo. Acá le pueden agregar niveles de riesgo o niveles de prioridad. Marcos, ¿y eso para qué? Tú de repente encontraste que la escalera está en mal estado. Ya, le doy nivel de riesgo 3. No es muy importante. Ahora has encontrado de repente que la máquina está sin guarda. Ya, nivel de riesgo 2. Habrás encontrado que están haciendo trabajo en altura sin arnés y un trabajo a 10 metros de altura. No, pues, nivel de riesgo 1. Prioridad. ¿Para qué te sirve ello? Para justamente, porque en el día a veces nos llenamos con más de 100 o 200 cosas en el día, en el mes, que levantar de observaciones. Y sinceramente, si basamos este criterio a Pareto, al nivel de ingeniería, pues vamos a entender que de 100 cosas, el 20% me va a generar el 80% de los problemas. Así que, mejor trabajo con prioridades para darle rapidez a los que son de mayor prioridad. Ahora, otro punto que también puedes agregar en esta matriz son el número, vamos a ponerle acá, el número de revisión o el número de inspección del mismo punto. ¿Para qué? Marcos, no es la primera vez que encuentro. Muy bien, escalera en mal estado. Es la cuarta vez que encuentro la escalera que no ha sido levantada la observación. Si la escalera estaba en un nivel 3 de prioridad, una cuarta, es más, una segunda o tercera vez, ya esto debió haber pasado a prioridad 1. Lo que les estoy enseñando, repito, no tiene que ver con inspección. Les estoy enseñando una estrategia de gestión netamente de inspecciones y que funciona muchísimo para seguimientos de implementación o para negociar riesgos o criterios de prioridad con las altas direcciones, ya sean por el tema de recursos. Así que pueden agregar eso como parte adicional. Conclusiones. Las inspecciones nos permiten detectar, controlar actos y condiciones subestándares, verificar procedimientos, normas de trabajo, determinando acciones de control preventivas y correctivas. Te va a ayudar a fomentar que tengas interacción de seguridad con otras
áreas de las empresas. A veces piensan que seguridad son los malos de la película. No, no, no. Ten interacción, explícales. ¿Encuentras algo? No, no. A veces yo veo a los prevencionistas que se creen los malos de la película. Esto está mal, esto no debe ser así, ¿cuántas veces? No tienen por qué ser el malo. Al contrario, si está mal, explícale por qué está mal. O si no le vas a explicar, aplica coaching, aplica niveles de negociación o aplica programación neurolingüística. ¿Usted cree que lo que está haciendo es correcto? No. ¿Por qué? Ah, porque estoy haciendo esto y no me he puesto el arnés de seguridad. Perfecto. ¿Cuál es su compromiso para la siguiente vez que la encuentre así? O para la siguiente actividad que desarrolle así. Cuando viene a veces del mismo trabajador, hay mayor compromiso. Pero cuando tú le quieres meter algo a la fuerza, le quieres inducir a que tenga que utilizar eso a la fuerza, viene pues la negativa. Los seres humanos por naturaleza somos de la contra, le damos la contra a todo. Así que hay formas para poder interactuar con personas. Claro, programación neurolingüística y coaching para procesos de interacción con personas son las herramientas o las habilidades blandas más adecuadas para poder interactuar. O sea, si una persona, bueno, los 200 y tantos que están en esta sesión, creen que con lo técnico, con lo duro ya le hicieron, no. Les digo que no les va a funcionar. Dentro de los años de experiencia que tengo, eh, para mí, 80% es habilidad blanda, 20% habilidad técnica. En la práctica, así se los digo. Comunicación, negociación, coaching, liderazgo, eh, programación neurolingüística como práctica de comunicación efectiva. O sea, esas herramientas son súper potentes. Independientemente si puedas tener la técnica o no, te van a ayudar muchísimo. Mantienen procesos de mejora continua de las condiciones de trabajo. Y de recomendaciones, toma notas de todo, todo lo que veas, toma nota. Importante, trata de no molestar, no se hace el cargoso, no quiere hacer, lo encontré, no se hace el descubridor, no tienes por qué hacer eso. O lo otro, ¿no? Bastante cuidado, cuando de repente tienes una persona trabajando ahí a 6 metros de altura y justo le encuentras que está sin arnés. O sea, el peor error que puedes cometer es decir, ¡ay, tú, bájate de ahí! Imagínate si llegas, no tiene arnés, y tú eres en la fobia como el área de seguridad, apenas lo ve, se asusta, ¡pum! Directo en el suelo. Hay formas, como repito, hay formas, calmadamente. A ver, señor, por favor, si puede bajar porque no tienes equipos de protección. Una vez que está abajo, ya está a tu lado, ya le puedes decir su vida entera, lo que tú quieras. Pero hay situaciones en las cuales tienes que conservar la cordura. Revisa todos los lugares de trabajo, sé bastante constructivo, busca las causas, notifica siempre a los jefes de departamento, porque a veces ellos te van a decir, pero si yo nunca me enteré, si yo no lo sabía. Prepara siempre una recomendación. Y bueno, como les dije, le iba a compartir también una herramienta a todos. A ver, déjenme un momento para poder proyectarles qué les voy a compartir. Denme un momento para explicarles básicamente qué es lo que les voy a compartir. Hay un Excel que es parte de lo que voy a compartir con ustedes. Eh, un momentito, al toque nada más. Para explicarles cómo va a funcionar. A ver, que yo ya estoy proyectando. Listo, ya se ve. Les explico. En esto de aquí ustedes van a encontrar una lista de detalle, inspección técnica de seguridad y edificaciones a detalle. Así como habíamos visto que inspeccionar, pues acá igualito, ¿no? En estructuras, aquí vas a tener en estado de edificación, qué es lo que hay que inspeccionar, las normas, te va a decir, si tú quieres saber qué es lo que te pide la norma, pues acá tienes las normas que tienes que revisar y normalmente te dice qué es la solución más práctica y en dónde, ¿no? En suelos, cimentaciones, en estructuras de concreto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay que revisar? Que las estructuras de concreto presentan fisuras, grietas, tal, 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 tal. ¿Cuáles son las normas vinculadas? Acá están. ¿Qué es lo que podríamos hacer para levantar la observación? Acá está. ¿Ya? Vamos a tener así a nivel estructural,
Al nivel albañilería, vamos a tener, si tuvieran estructuras de adobe o quincha, también hay estándares. Si tuvieran estructuras de madera o algo de madera, también hay estándares. Si tuvieran estructuras de acero, también hay estándares. ¿Qué más tenemos? Elementos prefabricados. Hoy en día que abunda el material prefabricado, también hay elementos de inspección, por ejemplo, para paneles de drywall, coberturas, calaminas. Y las normas estandarizadas o los estándares para este tipo de estructuras y qué es lo que podría hacer para levantar la observación. Las no tipificadas para vidrios, también hay estándares para vidrios. Eso de, por ejemplo, de colocar los paños templados, está normado, de colocar el, ¿cómo se llama? Estos temas de, algunos colocan pavonados o temas de identificación entre 90 y metro 20, también te lo dice la norma, acá está. A nivel de arquitectura, que tiene que ver con planos, con el tema de medición de aforos, todo ello que es seguridad, también para accesos, para puertas, las salidas de escape, las medidas, cómo debe estar, también está implementado. O acá hay todas las normas, todos los estándares. Va a encontrar también para vías de circulación por corredores y rampas, las medidas mínimas para las rampas, el ángulo mínimo que debe tener una rampa, todo eso está reglamentado. Para mercados, para tipos de negocio en específico, las vías de circulación en escaleras y ascensores. Va a encontrar también medidas de seguridad para ver, industrial, las escaleras caracol. Si tu organización tiene una escalera caracol, pues hay condiciones obligatorias y también estándares para evacuación. Por ejemplo, en una escalera de caracol no pueden evacuar más de 5 personas, y la norma lo indica. Los acabados también tienen estándares de seguridad. Hay varios, de varios tipos. Para instalaciones sanitarias, igual, para agua fría, para agua caliente, tanques de almacenamiento. Si tienes tanques de almacenamiento, desagües, también tienes acá los temas de inspección. Si tienes canaletas de lluvia, pues hoy en día tenemos que tenerlos todos, también. Instalaciones eléctricas. Bueno, este para mí, sinceramente les digo, para mí es lo más complicadito, ¿ya? Porque siempre tengo complicaciones con los temas eléctricos, son un poquito, para mí son un poco complejos, pero aquí vas a encontrar todos los detalles, para el tema de tableros, para el tema de gabinetes, qué debe de tener, cuáles son las normas y cuáles son los posibles levantamientos de control que puedes hacer, los interruptores, para el cableado, para los tomacorrientes y enchufes, para el alumbrado y la iluminación de seguridad en general, las puestas a tierras también tienen estándares de seguridad, tienen señalización obligatoria, en las luces de emergencia, los grupos electrógenos, los motores eléctricos, las subestaciones, medidas de seguridad, ascensores, montacargas, escaleras mecánicas. Si tienes aire acondicionado, hoy en día muy común, también hay estándares de seguridad, las instalaciones electrónicas. Después tienes todo un bloque de inspecciones de seguridad para seguridad frente a emergencias. Y ahí, por ejemplo, están los métodos de evacuación, las señales de seguridad, las medidas obligatorias, las normas que corresponden a señalización, los sistemas de detección de alarmas contra incendio, los extintores, todo lo que tengas que verificar de extintores, los temas técnicos están aquí. Para los sistemas de agua contra incendio, para aquellas empresas que tienen sistemas contra incendio, también están los estándares. ¿Para qué más tenemos? Si ven, está bastante completo, ¿ah? Para prevención de emergencias, acá ya tiene que ver, por ejemplo, los temas de brigadas, ¿no? Si cuentas con brigadas, con los comités organizados, las capacitaciones, si cuentas con un plan de seguridad, ¿sí? Todo eso se ha inspeccionado. ¿Y qué debe contener esos planos de seguridad? Las vías de evacuación que debes considerar, los aforos. Y bueno, ahí termina la lista, por ahí hay unos detalles más específicos. Y como ven, acá hay muchos estándares, muchos puntos para verificar a nivel estructural. Esto es parte de lo que les estoy dejando dentro de esta sesión. Muy bien, amigos. Una vez más, un gusto de haber estado con todos y cada uno de ustedes en esta sesión. Y nos encontramos la próxima semana. El próximo viernes también tenemos sesión. Así que estamos iniciando un nuevo mes, el mes de julio.
A nivel Perú se acercan nuestras fiestas patrias y le vamos con todo como buenos peruanos. Bien, equipo, entonces, y bien, participantes, tenemos un excelente inicio de mes. Que tengan una excelente noche y conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense bastante.